quería pasar la palabra a John Jauregui, que como decía Juan Antonio, él trabaja como asesor técnico en el Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, y os va a hablar sobre las evidencias científicas de cómo mejora el suelo de olivar con la práctica regular de aplicar compost de apoyo. Gracias, José María. Bueno, pues efectivamente, me ha tocado a mí hablar de este tema, aunque no soy yo el que ha elaborado la información. Os cuento. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Agricultura, cuando nos pusimos a trabajar con esto del compostaje, favoreciendo que las almazaras como Olipe hicieran compost con el alperujo, dijimos, porque sabemos que esto es bueno para el campo. Esto sabemos que retornarlo o devolverlo al campo le hace bien, hace que nutran los olivos y mejora en definitiva el rendimiento del cultivo. Pero realmente es así. Esto lo sabemos a ciencia cierta. Podemos ir por el mundo contándole que la gente nos haga caso, o decimos, vamos a utilizar a alguien de la universidad, que es donde está el centro del conocimiento, ¿vale? Entonces, con esa idea, localizamos a un profesor de la Universidad de Jaén, Roberto García Ruiz, ¿vale? Que es el que ha hecho una serie de estudios, de análisis, y es lo que vengo a contar en definitiva. Generalmente él suele dar esta parte de la charla, pero actualmente está en Estados Unidos y como no puede venir, pues digo, bueno, me ha tocado a mí. ¿Vale? Pues esa es la idea que os quiero trasladar. Entonces, vamos a hacer una revisión muy breve. Cogemos la aceituna y la traemos al molino, ¿vale? Entonces la aceituna la lavamos, la molemos, la centrifugamos, se lava el aceite, se decanta, etcétera, y al final sale aceite de oliva, ¿vale? Y sale también agua, porque le hemos metido agua para lavar, y sale agua, y sale alperujo, y sale también un montón de hojas, ramitas, etcétera, resto de suelo. Estos son los residuos que salen, ¿vale? ¿Qué ocurre con los nutrientes? Es decir, nosotros estamos sacando del árbol la aceituna, el fruto, ¿vale? Ahí están los nutrientes, ¿vale? Que los sacamos del sistema, los sacamos del árbol y nos lo llevamos a la almazara, ¿vale? Entonces, inicialmente en la aceituna hay esa cantidad de kilos de nitrógeno, de fósforo y de potasio. En una tonelada de aceituna, aproximadamente 10 kilos de nitrógeno, 1,5 kilos de fósforo y 26 kilos de potasio, ¿vale? ¿Y a dónde va a parar eso? Va a parar al agua, al alperujo o a las hojas. Pues principalmente al alperujo. Porque el aceite, que es lo principal que se saca, se vende, pero el aceite no tiene nutrientes, tiene carbono e hidrógeno, ¿vale? Y entonces en el alperujo, por tanto, está la mayor parte de los nutrientes que nosotros hemos sacado del árbol. Por tanto, ¿qué nos planteamos? Bueno, pues un subproducto de la molienda de la aceituna, que se el alperujo, pues vamos a hacer lo posible mediante un proceso que se llama compostaje, pues vamos a sacar un producto final que es el compost. Y el compost que tiene nitrógeno, fósforo, potasio y mucha materia orgánica. ¿Para qué? Pues para poder utilizarlo como recurso y devolverlo al olivar. Lo que ha comentado José María antes de cerrar el ciclo de los nutrientes. Porque los nutrientes que sacamos del árbol en forma de aceituna, una vez que se saca el aceite, repito, se encuentran concentrados en el alperujo. Y por eso nos planteamos hacer todo esto. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no cogemos directamente, si es tan bueno el alperujo, que tiene tantos nutrientes, por qué no lo echamos directamente al campo? Podría ser, ¿no? Pues no. Por varias razones. En primer lugar, porque tiene mucha agua, es muy pastoso, es difícil de manejar. No puedes como un abono granulado, por ejemplo, que uno coge y lo echa al campo, sino que es difícil de manejar, ¿vale? Luego también tiene otra cosa, es tóxico para las plantas, tiene polifenoles, que son una sustancia que están en la aceituna y que si toca la planta, pues acaba matándola. Entonces no queremos que eso suceda con el olivo, lógicamente. Y luego además pues tiene algunos otros problemas, pues básicamente por los contenidos en sales, y puede tener aceite no extraído, y además porque legalmente no está permitido, se considera como si fuera un vertido. Por tanto,
la manera más sencilla es mezclarlo con otras sustancias, como decía José María, y por un proceso que, como veis, libera calor, ¿vale? Esto de aquí blanco es vapor de agua que se libera porque se calienta mucho, pues producir el compost. El compost, en definitiva, es un producto que está higienizado, es decir, ha matado todos los microbios. Ya cualquier cosa mala que hubiera podido haber allí, por ejemplo, procedente de los estiércoles, con esas temperaturas se muere. También mata las semillas que pueda haber de malas hierbas que puedan estar en el estiércol y está mucho más estabilizada desde el punto de vista que luego va a liberar los nutrientes de manera lenta, gradual, ¿vale? Pues por todas estas razones hemos pensado, pues el compostaje es el mejor proceso y la mejor técnica que hay para gestionar este subproducto y cumplir el propósito de devolverle luego al olivar los nutrientes que no hemos extraído con la aceituna, ¿vale? Bueno, pues en definitiva es una manera de devolver. Por tanto, aquí tenéis algunos datos, no nos vamos a parar porque creo que tampoco es el caso, pero básicamente lo que sí es bueno que sepáis es que si devolvemos el alperujo que hemos sacado de la maturación de la aceituna, lo devolvemos luego al olivar, somos capaces de meterle suficientes nutrientes para reemplazar los que le hemos extraído con la cosecha. Entonces, vamos a ver qué ventajas tiene el alperujo una vez compostado, o el compost del alperujo, para utilizarlo como enmienda orgánica o como fertilizante. Bueno, pues en primer lugar, es una fuente excelente de materia orgánica. Y uno puede decir, bueno, ¿materia orgánica para qué? Bueno, luego lo veremos. Pero en primer lugar, como os decía, no tiene efecto fitotóxico. ¿Qué significa esto? Que no es venenoso para las plantas. Os decía antes que si echamos el alperujo directamente a la planta, digamos que las podemos envenenar. Es muy fuerte, la podemos quemar, ¿no? Sin embargo, una vez compostado, el alperujo ya no tiene este efecto. ¿Y cómo se ha sabido esto? ¿Porque alguien lo ha dicho? Bueno, alguien lo ha dicho, pero es que además se ha hecho la comprobación. ¿Y de qué manera? Haciendo un ensayo con plántulas de una planta, es decir, se pone a germinar una semilla, la plantita que nace, se pone en un tarro con agua y se le añade alperujo fresco y alperujo compostado. Pues se vio cómo en las que tienen alperujo compostado ha habido un crecimiento. Este es el control, que no tenía nada, y aquí cuando tiene alperujo compostado hasta incluso ha crecido más. Sin embargo, la que tenía alperujo sin compostar, fijaos que apenas ha crecido, está ahí medio muerta, ¿vale? Porque tiene un efecto tóxico, como os decía, llega a quemar la planta. Se han hecho ensayos también con cultivo de pimiento y se ha visto cómo el alperujo compostado hace que crezca la planta, mientras que el alperujo sin compostar no conseguía este efecto. Bueno, no vamos a meternos en más detalles porque sería muy prolijo. Entonces, la materia orgánica que tiene el alperujo compostado, el compost de alperujo, es de calidad similar a la de otro tipo de compost. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues esta es una caracterización que alguien se ha tenido que hacer, exactamente el ingeniero Roberto García Ruiz en el laboratorio. Y ha medido, tiene de materia orgánica 40%, de carbono tiene 20%. La relación carbono-nitrógeno anda entre 15 y 20. El nitrógeno tiene en torno al 1%. El fósforo tiene un poco menos del 1%. Y de potasio tiene en torno a 1,5%. ¿Vale? Esto es el compost del alperujo. ¿Y esto cómo es? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿O con qué lo podemos comparar? Bueno, pues se ha comparado con otros compost. Vale. Se ha comparado con otros compost que se venden en jardinería. En jardinería todo el mundo sabe que se cuida al milímetro para que las plantas estén bonitas y bellas y florezcan bien, y entonces pues hay que garantizar que lo que servimos Bueno, pues este es un compost que se publicita en internet y que aquí tenemos los valores. La materia orgánica que tiene es de 35-40%. Acordamos, 40% teníamos en el compost del alperujo. Fijaos también, vaya, vamos atrás. Fijaos en el fósforo total de 0,8 a 1%. 1% tenía el nuestro. El nitrógeno, ¿dónde anda? El nitrógeno total.
1,5 a 1,8%, parecido al nuestro. Y el potasio en torno al 1%, nosotros teníamos más, cerca del 2%. De modo que vemos que las características pues, son buenas. Y si lo comparamos con otros compost, pues de alfalfa, José María, de cereales, de patatas, de café, etcétera, pues andan unos valores parecidos, ¿vale? Por tanto, tenemos un compost producido con materiales vegetales que es de buena calidad. Es, por lo menos, igual que otros que se pueden producir con otros materiales de partida. ¿Vale? Y vamos a ver qué efectos tiene la aplicación de una materia orgánica semejante en el campo. José María os hablaba antes de una finca que hemos localizado a lo largo de todos los años que llevamos funcionando, promoviendo el compostaje de residuos agrícolas, particularmente de alperujo, donde llevaban, pues cuando empezamos, llevaban 15 años. Me parece recordar, añadiendo el alperujo que se llama en la almazara al olivar, y además mantenían una cubierta de hierbas, ¿vale? Entonces, aquí está en la pantalla. Si podéis ver, la parte oscura es la de la finca que tiene este tratamiento de añadir compost y dejar la cubierta. Y como veis es más oscura. Y aquí podéis ver perfectamente cuál es la delimitación. Es que se ve claramente de las parcelas vecinas el color que tiene. Bueno, pues vamos a bucear un poco y vamos a enterarnos de por qué tiene este color y cómo está funcionando este sistema agrícola y qué ventajas tiene, porque está añadiendo compost de alperujo empezamos con 15 años, pero llevamos por 18, ¿vale? Bueno, pues para compararlo, el señor Roberto García, profesor de la Universidad de Jaén, se fue a buscar 2 puntos separados 20 metros. El color verde está en la parcela ecológica, aquí, y el color azul muy cerquita en la parcela no ecológica, que lógicamente tiene el mismo tipo de suelo, es un olivar exactamente igual que era el ecológico antes de que empezara a echarle el alperujo compostado de la manera que lo viene haciendo durante 18 años. ¿Vale? Por tanto, son parcelas comparables, esa es la importancia. Bueno, pues en primer lugar, el hecho de añadir compost de alperujo incide en una mayor capacidad de intercambio iónico. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que tiene mayor capacidad de retener nutrientes. ¿Por qué? La materia orgánica, cuando está en el suelo, forma una especie de esponja, ¿vale? Los nutrientes en el suelo están disueltos en el agua y forman parte del agua que circula entre los poros del suelo. Y la materia orgánica va cogiendo y soltando nutrientes. Aquí tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, más calcio, el amonio, etcétera, que van cogiéndose, pegándose a la materia orgánica y se sueltan, se cogen y se sueltan. Pero, en definitiva, lo que hacen es, la materia orgánica hace que estén allí, que estén cerca de la materia orgánica. Si no hubiera materia orgánica, ¿qué pasaría? Se irían para abajo, junto con el agua que se filtra para abajo o que corre por la ladera. Entonces, cuanto más grande sea la esponja, digamos, de materia orgánica, mayor es la capacidad para retener nutrientes. Bueno, aquí hay unas tablas de comparación de los suelos, donde no voy a meter porque va a ser un lío. Pero básicamente os cuento que hay, el estudio está hecho sobre varios olivares que llevaban diferente número de años añadiendo compost de alperujo a sus suelos. Se localizó una parcela que acababa de empezar, que solamente llevaba 1 año, otra que llevaba 4, otra que llevaba 6, otra 9 y por último la de los 18. Bueno, otro efecto que vamos a ver es la mejor capacidad para retener agua en el suelo. ¿Y esto cómo puede ser? Pues sí, de esta manera, os lo cuento. Vaya, tenía que salir. Bueno, aparecen los números, pero en definitiva yo os lo cuento. En definitiva, lo que significa es que si un suelo tiene más materia orgánica, contiene más agua, tiene más posibilidad, es como una esponja que retiene agua. Y tú le echas agua y se queda almacenada, mientras que si tienes un suelo que no tiene materia orgánica, el agua, pues como os decía antes, corre hacia abajo, o corre la ladera abajo, o se filtra por el subsuelo. Y aquí tenéis un ejemplo de qué pasa con un suelo
en función de su materia orgánica. Aquí tenéis el mismo tipo de suelo con elevada cantidad de materia orgánica y con baja cantidad de materia orgánica, pero seco, ¿vale? El aspecto por fuera es muy parecido. Aquí están los terrones del suelo, ¿vale? Con mucha materia orgánica o con poca materia orgánica hay poca diferencia. Pero ¿qué ocurre si se moja? Aquí lo tenéis. Cuando se moja un suelo con mucha materia orgánica, los grumos que veíamos aquí, digamos que se hinchan, ¿no? Cogen agua y esponjan, ¿sí? Y sin embargo, fijaos qué pasa en este otro, el mismo suelo que tenía poca materia orgánica, ¿dónde están los grumos? Se han deshecho. Se han deshecho y los componentes del suelo, los componentes minerales, la arena, el limo, la arcilla, se han depositado aquí según su granulometría, su tamaño de partícula, ¿vale? Pero esto sucede en este experimento que hemos hecho. ¿Pero qué sucede en el campo? En un suelo con poca materia orgánica. Porque los agregados del suelo se deshacen y corren ladera para abajo. Y ese suelo se pierde por las torrenteras. ¿Y dónde va a parar? Pues a los embalses. Y colmatan los embalses, ¿no? Y en definitiva lo perdemos. Entonces, un suelo con mucha cantidad de materia orgánica lo que hace es agrupar los grumos que hay en el suelo para evitar que se pierdan. Entonces, ¿qué significa esto? Que si añadimos al perujo compostado, que es una excelente fuente de materia orgánica, al suelo del olivar, pues vamos a tener un suelo de este tipo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pasamos de la tabla, que vimos números que no se ven bien. El suministro de nutrientes. Un suelo que tenga mucha materia orgánica suministra nutrientes a las plantas. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que la materia orgánica es como los medicamentos que vienen microencapsulados. Se va liberando poquito a poco. Y aquí tenemos una muestra de la tasa de liberación de nutrientes. En color rojo o marrón es el suelo que tiene mucho alperujo compostado, más alperujo compostado. Y la muestra de color verde es la que tiene menos alperujo compostado. Y aquí vemos la parcela de Villaviciosa, la de Alcaudete, la de Andújar, la de Bobadilla y la de Olvera, que tienen diferentes años de añadido de alperujo compostado, y como en todos los casos, excepto en este, que es la más reciente, siempre la que tiene alperujo compostado tiene mayor tasa de liberación de nutrientes a las plantas. Otro ejemplo que es interesante y además es muy gráfico, para que sepáis cómo funciona un poco el alperujo compostado en el suelo. Aquí tenemos dos suelos y hemos simulado un añadido de fertilizante. En la parte izquierda con fertilizante químico, urea, sulfato amónico y nitrato, y en la derecha añadiendo compost de alperujo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro abono, ¿vale? Granulado que lo echamos al suelo, ¿vale? Ahí va a parar y se aloja en el suelo. Y ahora, pues, se pone a llover, ¿vale? Se pone a llover, aparecen allí unas gotas de lluvia, y ¿qué pasa con la lluvia? La lluvia se infiltra en el suelo y ocupa todos los poros y los rellena, ¿de acuerdo? Pero sigue lloviendo y escurre. ¿Y qué pasa con el agua que escurre? Pues que se lleva nuestro abono granulado. Y esto lo sabemos todos. En muchos sitios, ¿sabéis? Donde hay agricultura intensiva, donde se abona con mucha generosidad, los pozos en gran medida están contaminados por nitratos. La gente de los pueblos, aquellos, no puede beber de los pozos porque incluso es perjudicial para la salud. Tienen que beber agua embotellada. Esto sucede. ¿Qué pasa, sin embargo? Bueno, se nos pierde el abono y se va a capas más profundas. ¿Qué sucede si el mismo abono, José María, lo añadimos encapsulado, como os decía antes, en el compost de alperujo? Bueno, pues de igual manera se va a introducir dentro del suelo, pero cuando venga nuestra lluvia, pues va a aguantar porque va a rellenar todos los huecos del suelo, pero cuando escurre el agua bajará limpia, porque el abono está metido dentro de las partículas
forma parte de la materia orgánica que le hemos añadido al suelo y que se descompone lentamente, no de golpe, sino lentamente. Entonces, retiene los nutrientes. ¿Vale? Por tanto, el agua bajará limpia y, por tanto, no contaminará el acuífero. Bueno, ¿y cómo se ha sabido también que esto sucede así? Bueno, pues hay más experimentos. El amigo Roberto García, profesor de la Universidad de Jaén, ha hecho unos estudios viendo cuánto nitrato se pierde por lisivación, es decir, por percolación hacia capas profundas del subsuelo, dependiendo de si se ha añadido en forma de alperujo compostado, en esta parcela de aquí, como estiércol de oveja, como prodesan, que es un producto permitido en la agricultura ecológica y que básicamente creo que es a base de harina de sangre, y por último, como fertilizante inorgánico. ¿Vale? Y tenemos las barras, cuanto más grande la barra, más cantidad de alperujo, más cantidad de nitrato se ha perdido al cabo de un año desde su aplicación. ¿Vale? Bueno, pues vemos que el fertilizante inorgánico se perdió el 60% al cabo del año. ¿Vale? Mientras que los demás abonos orgánicos se fue perdiendo menos, y en el caso del alperujo compostado, fijaros que los valores pues, son muy cercanos a cero o incluso negativos. Eso quiere decir que no ha habido pérdida. Bueno, vienen aquí a continuación una serie de comparaciones de los contenidos de materia orgánica de la parcela que os decía antes, que era la parcela ecológica y la parcela convencional, en el caso del agricultor que llevaba 18 años añadiendo alperujo compostado a su parcela de olivar. En este caso estamos comparando el contenido de materia orgánica, que es pues, muy superior, como veis, en el caso del ecológico, frente al convencional del nado. Pero también es mucho mayor el suministro de nitrógeno, potencial, bueno, esto no viene sobre esto, y otras medidas que se han hecho como la actividad microbiológica. Es decir, el suelo que recibe alperujo compostado durante mucho tiempo tiene una mayor actividad, es un suelo más rico y más vivo. Y vamos a ver más efectos, esta vez indirectos. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que añadamos materia, porque todo lo que hemos visto ahora depende directamente de que añadamos materia orgánica y qué efectos tiene directamente sobre el suelo o sobre la planta. Pero hay más vida. El suelo es un sistema que alberga muchos elementos vivos, muchos animales, muchas plantas, y me estoy refiriendo a seres microscópicos o seres de muy pequeño tamaño. ¿Vale? Y estos animales y plantas proporcionan unos beneficios que son los que vamos a ver a continuación. Estos son insectos que hay en el suelo, colémbolos, ácaros. Hay un montón de bichos pequeños que están allí y que, bueno, tienen una actividad que podemos aprovechar en nuestro beneficio. Por ejemplo, hay la lombriz de tierra que hace agujeros en el suelo, perfora agujeros. Hay hongos que descomponen la materia orgánica, hay bacterias que también descomponen la materia orgánica, hay nematodos que se comen a las bacterias, hay toda una serie de animales microscópicos o muy pequeños que están ahí viviendo, ¿vale? Entre ellos pues establecen los técnicos lo llaman redes tróficas, pero son una serie de relaciones entre unos y otros, unos se comen a otros, liberan nutrientes y todos ellos dan beneficios al agricultor que lo utiliza, ¿vale? Por ejemplo, unos trituran restos de vegetales y los hacen más pequeños, otros mezclan una parte del suelo con la otra, otros potencian la descomposición de la materia orgánica. ¿Y qué ocurre al descomponer la materia orgánica? Liberar nutrientes, ¿vale? Y otros devoran a otros organismos y contribuyen a que aquello sea una mezcla, un batiburrillo, pero que es interesante porque presta servicios. Y, en definitiva, la materia orgánica es el combustible que mantiene vivo toda esta dinámica viva que está en el suelo. Por tanto, el hecho de añadir materia orgánica significa que estamos alimentando el sistema
que de manera natural libera nutrientes al suelo, hace agujeros y hace que el suelo sea más poroso y que le quepa más agua, aumenta los nutrientes que contiene la parte mineral del suelo. ¿Por qué? Pues porque van poco a poco descomponiendo la roca, descomponiendo la arena, descomponiendo la parte mineral gracias a los ácidos que van liberando con su actividad. Bueno, aquí tenemos una gráfica de las parcelas que llevan diferentes números de años añadiendo al perujo compostado al suelo. 3 años, 4 años, 6 años, 9 años y 15 años. ¿Vale? En rojo vemos la actividad enzimática, la actividad de los microbios que hay en el suelo, que se mide de manera de liberación de nutrientes. ¿Vale? Entonces la parcela roja es la parcela convencional y la parcela verde es la parcela ecológica. Como veis, en este primer caso, de 3 años, apenas hay diferencia porque se solapan una a la otra, pero en los 4 años ya se ve cómo la parcela ecológica tiene una actividad de todas estas actividades mucho mayor, que va siendo mayor a los 6 años. Fijaos la comparación en los 9 años y fijaos la comparación en los 15 años. Es decir, la actividad biológica del suelo con 15 años de añadir al perujo compostado es pues muchísimo mayor que la de la parcela convencional comparable. Aquí tenéis otra manera de representarlo, ¿vale? Los pares de valores de la parcela convencional y la parcela ecológica, la que tiene poco tiempo de Olvera, de Villaviciosa, y la que más tiempo tiene de Andújar, como es muchísimo mayor la actividad biológica. Y bueno, aquí hay otra cuestión que también puede ser interesante. Habéis oído hablar del cambio climático, me imagino, que viene, en definitiva, el calentamiento global del planeta, que viene dado, en definitiva, por la cantidad de dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera y que hay en mayor concentración de la vida. ¿Por qué os sucede esto? Porque estamos utilizando muchos combustibles fósiles, mucho petróleo, mucho carbón que se acumularon en capas muy profundas de la Tierra a lo largo de muchos miles de años y que ahora de repente hemos descubierto y utilizamos la energía que tienen acumulada. Pero al quemarlo estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Este dióxido de carbono tiene efecto invernadero y produce un calentamiento. ¿Vale? Bueno, pues las autoridades mundiales, cuando han estudiado este fenómeno y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, dicen, bueno, tenemos que reducir la cantidad de dióxido de carbono. Efectivamente, tenemos que reducir la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo en la atmósfera. Y sabéis que en muchos países se están poniendo metas de reducción de las emisiones, pero hay un mercado de emisiones. Vamos a avanzar un poco. Hay un mercado de emisiones. ¿Qué significa esto? Pues hay países que dicen, yo tengo una cuota de emisión de tanto, pero como no lo voy a cumplir porque estoy poco desarrollado industrialmente, puede haber un país que dice, bueno, pues yo sí estoy muy desarrollado y yo emito, echo a la atmósfera mucho más carbono, mucho más dióxido de carbono del que yo debería y no voy a cumplir con el protocolo de Kioto. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo comprarle derechos de emisión a un país que tenga poca capacidad de emitir, pero que en el protocolo de Kioto haya dicho que yo tengo derecho a emitir hasta tanto. Bueno, pues se está empezando a mover un mercado en este sentido, ¿vale? Entonces, pues uno podría pensar, bueno, pues si yo lo que hago es, en lugar de emitir carbono a la atmósfera, yo lo que hago es retenerlo de alguna manera, estoy quitando carbono de la atmósfera, podría entrar en el juego del mercado del carbono, del dióxido de carbono. Y efectivamente ese es el cálculo que se ha hecho. Y veréis, la parcela de Andújar que estaba añadiendo al perujo compostado tiene mucho más carbono que la que no lo está añadiendo. Tanto como 40 toneladas de carbono por hectárea. ¿Vale? Eso es mucho carbono acumulado ahí. Y uno puede decir, bueno, pues como yo estoy acumulando carbono en el suelo, lo estoy quitando de la atmósfera, porque lo ha hecho el olivo por mí,
¿vale? Ha hecho la fotosíntesis, ha cogido, ha crecido, ha producido la aceituna, yo he transformado la aceituna en aceite y con los restos he hecho compost. Y el compost lo he hecho al suelo. Y una vez que se echa al suelo, tarda tiempo en descomponerse, tarda mucho tiempo, puede tardar muchos años. Entonces estoy reteniendo ahí carbono. Pues podríamos pensar, bueno, pues ese carbono retenido está actuando en contra de las emisiones, está minimizando las emisiones, podría comerciar con él. Bueno, pues esto es simplemente una hipótesis, ¿vale? Pero si pensamos que una tonelada de carbono se está comerciando a 25 euros, 40 toneladas de carbono podrían dar lugar a 1.000 euros por hectárea. Esto, si se llega a hacer y se llega a promover debidamente, puede ser una fuente de ingresos para los agricultores que hagan esta práctica de añadir al perujo compostado porque se retienen durante mucho tiempo en el suelo. Esto es, de momento, hipótesis solamente. Pero, bueno, es una hipótesis de trabajo que es válida y que se está empezando a plantear en algunos lugares. Bueno, la cantidad de carbono va aumentando conforme vamos añadiendo al perujo, esto no se escapa a nadie, pero vamos a terminar haciendo una reflexión. Para mejorar la fertilidad de los suelos añadiendo al perujo compostado, ¿cuánta cantidad hay que añadir? Bueno, pues se han hecho estudios, se han hecho análisis, pero, y aquí hay algunas cantidades en función de cuántos nutrientes tienen, pero vamos a dar una receta mucho más sencilla. Para reponer los nutrientes que sacamos con la aceituna, habría que echar entre 3/4 y 1 kilo de alperujo compostado por cada kilo de aceituna que sacamos de él. ¿Vale? Hay cultivos que dan mucho rendimiento, hay cultivos que dan menos rendimiento, y para que haya una regla sencilla, esta es la clave. Entre 0,7 y 1 kilo de alperujo compostado por cada kilo de aceituna que saldríamos de él. Y con eso reponemos los nutrientes con seguridad. Pero vamos a hacer un cálculo del precio, porque muchos de vosotros os pensaréis, bueno, está invento donde se está metiendo aquí el amigo Juan Antonio Caballero, ¿esto es rentable, no rentable? ¿Esto cómo es? Bueno, pues se han hecho cálculos de cuánto supone reponer al árbol los nutrientes que le quitamos con la cosecha en forma de algún producto como urea para reponer el nitrógeno, sulfato amónico, superfosfato de cal, sulfato potásico, triple 15 y fosfato diamónico, ¿vale? Y tenemos valores de 1,21 euros por árbol, 1,32, 1,32, 1,32. ¿Cuánto vale reponer nutrientes con alperujo compostado? De 39 a 65 céntimos. ¿Veis la diferencia, no? Y si comparamos con el triple 15, hablamos de 1,9 o fosfato diamónico 1,93 frente a nuestros 0,39 a 0,65. Luego, realmente, si miramos el coste, es más barato. Y tened en cuenta además que los fertilizantes químicos se producen a partir del petróleo. No a partir del petróleo. Se utiliza mucho petróleo como energía para producirlos, es la realidad. Por tanto, el precio de los fertilizantes está muy ligado al precio del petróleo. ¿Y el precio del petróleo va a bajar? No, va a subir con el tiempo. Sin embargo, el precio del alperujo compostado se va a mantener probablemente muy estable, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí una comparación interesante. Y por último, hay que tener en cuenta algunas cosas más. En primer lugar, que añadiendo los nutrientes en forma de alperujo compostado, estamos limitando las pérdidas de nitrato por lixiviación. Os conté antes que se retiene el nitrato. Además, aportamos materia orgánica, que proporciona muchos otros beneficios al cultivo. Pero además, con el alperujo compostado no estamos añadiendo solamente nitrógeno, estamos añadiendo fósforo, potasio, magnesio, calcio, ¿vale? Y muchas otras cosas, ¿vale? Y bueno, el tema de los fertilizantes.